¿Alguna vez has sentido como si cada casa antigua tuviera una historia oculta, esperando a ser descubierta? ¿Y si las paredes pudieran hablar, qué revelarían? Hoy, entraremos en la casa de al lado, donde los secretos del pasado no son tan silenciosos. Acompáñame y desvelemos juntos lo que se esconde detrás de estos muros susurrantes. Pero antes, recuerda comprobar si estás suscrito al canal para no perderte las mejores historias de terror. Vayamos a la historia. Siempre pensé que la casa de al lado estaba desocupada. Las ventanas estaban siempre cerradas, un jardín salvaje donde ningún pie había pisado durante años, y una oscuridad total reinaba allí por la noche. Pero todo cambió un viernes por la noche, cuando de repente las luces del segundo piso comenzaron a parpadear frenéticamente. En ese momento, cualquier persona sensata habría pensado en un simple cortocircuito. Y eso es lo que pensé, al principio. Pero entonces, sucedió algo más. Entre las cortinas polvorientas, vi sombras que se movían. No eran firmes ni claros, pero definitivamente eran humanos. Algo, o alguien, estaba dentro, y eso era imposible de ignorar. Armado con una curiosidad que superaba mi sentido común, agarré mi vieja linterna, comprobé si funcionaba y me dirigí a la casa. La noche era silenciosa, solo el sonido de mis pasos en la hierba húmeda y el leve zumbido de la lámpara de la linterna acompañaban mi camino. Al llegar a la puerta principal, traté de girar la manija. Bloqueado, por supuesto. Recorrí la casa en busca de otra entrada. Al fondo, me llamó la atención una ventana que parecía no haberse abierto en décadas. La empujé con cuidado, esperando resistencia, pero para mi sorpresa, cedió con un crujido largo y doloroso, como el sonido de algo que finalmente se libera después de años de encierro. Respiré hondo antes de entrar. El aire dentro de la casa estaba cargado, casi palpable, como si estuviera saturado con los secretos que guardaban esas paredes. El suelo de madera bajo mis pies crujía a cada paso, resonando en el silencio como una alerta de mi presencia. A medida que avanzaba por el oscuro pasillo, el haz de luz de mi linterna reveló muebles cubiertos de lona, fotografías descoloridas colgadas en las paredes y una gruesa capa de polvo que lo cubría todo. A medida que exploraba, cada habitación ofrecía nuevos misterios. Un viejo piano cubierto de polvo aún exudaba la melodía de notas no tocadas durante mucho tiempo. Los libros y documentos esparcidos sobre una mesa de estudio parecían haber sido abandonados a toda prisa. Fue entonces cuando lo sentí. No era algo que se pudiera ver, pero estaba ahí, una sensación de ser observado. Parecía como si cada uno de mis pasos estuviera acompañado de miradas invisibles, miradas que me agobiaban con una intensidad que nunca antes había sentido. Continué, impulsado por una mezcla de miedo y fascinación, sin saber que cada paso me adentraba más en una historia que había sido olvidada durante mucho tiempo, pero que estaba lejos de terminar. En mi segunda visita a la casa, llevé conmigo una determinación que superó cualquier temor inicial. La luz del día traía un coraje que la noche escondía, y con él, un deseo ardiente de desentrañar los secretos que parecían susurrar aquellos antiguos muros. Tan pronto como entré, una sensación de familiaridad inexplicable me envolvió, como si la casa me reconociera. Caminé por el pasillo principal, observando cada detalle. En la sala de estar, el manto de polvo cubría los muebles que parecían haber sido dejados a toda prisa. Sobre el sofá, una manta con un patrón de cuadros, desteñida por el tiempo, parecía esperar el regreso de su dueño. Me atrajo una estantería llena de obras clásicas y volúmenes antiguos. Junto a ella, un marco caído, la fotografía descolorida mostraba a una familia, una pareja y dos niños, sonrientes, congelados en el tiempo. Detrás del retrato, cartas amarillentas y diarios polvorientos llamaron mi atención. Con manos temblorosas, comencé a hojear uno de los diarios, que pertenecía a una mujer llamada Clara. Clara escribía con una elocuencia que transmitía más que palabras. Habló de su amor por la casa, de sus sueños para el futuro con su familia, pero las entradas más recientes revelaron un tono más oscuro. Mencionó ruidos extraños por la noche, objetos que cambiaban de lugar sin explicación y una creciente sensación de que algo o alguien siempre estaba cerca. Mientras leía, un sonido me hizo estremecer. Era un arrastrar de pies escaleras arriba, claro y distinto. La casa,
pensé, debía de estar vacía. Tragué saliva y subí las escaleras lentamente, cada paso crujía bajo mi peso. El pasillo de arriba estaba oscuro, la única luz provenía de la ventana al final del pasillo. Caminé hacia el sonido, que parecía provenir de una habitación con la puerta entreabierta. Empujé la puerta lentamente y entré. La habitación estaba desordenada, como si alguien se hubiera ido rápidamente. Un viento frío soplaba a través de la ventana abierta, moviendo las cortinas. Cerré los ojos por un momento, tratando de escuchar más allá de los sonidos de la casa. Cuando los abrí, noté algo en la esquina de la habitación. Era un pequeño juguete, un carro de madera, que comenzó a moverse por sí solo, como guiado por manos invisibles. Mi corazón se aceleró, pero mi curiosidad era más grande que mi miedo. Necesitaba entender lo que estaba pasando, incluso si eso significaba enfrentarme a los fantasmas que Clara había mencionado en su diario, pero pensé que lo mejor era irme. Estaba anocheciendo, era una noche diferente. El cielo se cubrió de nubes y comenzó a caer una ligera lluvia, creando un velo de misterio alrededor de la casa que parecía más oscura que nunca. No podía quitarme de la cabeza los diarios de Clara y los secretos que insinuaban. Movido por una mezcla de miedo y fascinación, decidí regresar a la casa al amparo de la noche. El interior estaba en silencio, casi solemne, como si la casa conociera mis pasos cautelosos. Subí las escaleras, la barandilla de madera crujía bajo mis dedos. Mientras avanzaba por el oscuro pasillo de arriba, comencé a escuchar susurros. Eran voces bajas, casi imperceptibles, como llevadas por el viento que se infiltraba por las rendijas de las ventanas. Seguí los sonidos hasta que llegaron al vértice cerca de una habitación al final del pasillo. La puerta, que una vez estuvo abierta en mis visitas anteriores, ahora estaba inexplicablemente cerrada con llave. Mi corazón latía rápido mientras buscaba algo que abriera la puerta. Encontré una pequeña palanca en un armario de herramientas en el pasillo. Con manos temblorosas, pinché la cerradura hasta que la puerta cedió con un crujido seco. Lo que vi dentro de la habitación me heló la sangre. La habitación estaba en un estado de caos controlado. Los documentos y la ropa estaban esparcidos por el suelo. En el centro, una gran mancha oscura en la alfombra vieja sugería un evento terrible. Las paredes, cubiertas de recortes de periódicos, fotos y notas escritas a mano, formaban un mapa confuso de una mente atribulada. A medida que me acercaba a los recortes, las voces susurrantes crecían en intensidad, ahora claramente provenientes de algún lugar dentro de la habitación. Eran voces angustiadas, que hablaban de desapariciones y viejas tragedias en la región. A cada paso que daba hacia esa mancha en la alfombra, las voces parecían suplicar atención, justicia. Tragué saliva, tratando de mantener la calma. Sabía que estaba a punto de desentrañar algo importante. Algo que tal vez era mejor mantener en el olvido, pero la verdad era como un faro en la oscuridad, imposible de ignorar. La atmósfera dentro de la habitación era opresiva, las voces susurrantes subían y bajaban como si respiraran conmigo. Cada recorte de periódico, cada nota, cada foto parecían palpitar con la urgencia de ser comprendida. En medio de esta tormenta de papel, encontré una tabla suelta en el suelo, escondiendo algo que parecía ser una caja de metal. Con manos temblorosas, retiré la tabla y levanté la caja. Era pesado, sellado con capas de cinta adhesiva vieja y polvorienta. La ansiedad de desentrañar los secretos guardados allí me hizo dudar, pero la necesidad de entender era más fuerte. Con un chasquido, la caja se abrió, revelando su sombrío contenido, documentos viejos, fotos en blanco y negro de personas con miradas tristes y lo que parecía ser un diario mucho más antiguo que los otros que había visto. Hojeé el diario con cuidado y descubrí que había pertenecido al marido de Clara. Había escrito detalladamente sobre sus últimos días, describiendo cómo había descubierto algo terrible en la casa, un viejo y peligroso secreto que involucraba a la antigua familia que vivía allí y misteriosas desapariciones en el vecindario. A medida que leía, comprendí que el crimen que describía estaba relacionado con la mancha en la alfombra y los recortes de periódicos. Algo horrible había sucedido en esa casa, algo que continuó resonando a través de los años, pegado a las paredes y susurrado por las voces que solo yo parecía escuchar. Decidí que no podía dejar que estos descubrimientos murieran conmigo.
Metí todo lo que pude en la caja y salí de la casa. Las voces susurrantes parecían calmarse mientras me alejaba. Pero al mismo tiempo, una sensación de peligro inminente me perseguía, como si la casa no quisiera que se revelaran sus secretos. Al llegar a casa, llamé a la policía, con la voz temblorosa y explicando rápidamente lo que había encontrado. Prometieron investigar. Esa noche, apenas pude dormir. Los sonidos, los susurros, las sombras parecían seguirme incluso en mis sueños. Me desperté en medio de la noche, mientras el viento aullaba afuera, algo me impulsó a mirar por la ventana una vez más a la casa de al lado. Las sombras bailaban sobre las cortinas como si supieran que sus secretos estaban a punto de ser expuestos. La luz de la luna iluminaba el jardín salvaje, y por un momento juré ver una figura de pie entre los árboles, mirando. Al día siguiente, la policía llegó con un equipo de investigación. Entraron a la casa cautelosamente, armados con la información que yo les había proporcionado. Horas más tarde, se fueron llevando algo más que la caja que yo había descubierto, trajeron consigo pruebas de múltiples crímenes que se extendieron durante décadas. La verdad era peor de lo que imaginábamos, la casa había sido el foco de una serie de desapariciones sin resolver, y los documentos encontrados formaban parte de un macabro diario de actividad criminal. Los investigadores pudieron rastrear a los descendientes de las víctimas con la información del diario y las fotos. Las familias finalmente recibieron respuestas a preguntas que habían atormentado a generaciones. La casa, ahora un lugar de tristes recuerdos y revelaciones impactantes, finalmente fue sellada por la policía. Esa noche, mientras estaba sentado en silencio, reflexionando sobre los acontecimientos de los últimos días, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. El silencio de la casa de al lado era ahora un recordatorio permanente de lo que había sucedido allí. Pero había algo más, una extraña paz parecía emanar del lugar. Era como si las almas que habían estado atribuladas durante tanto tiempo finalmente encontraran descanso, ahora que la verdad había salido a la luz. La última vez que miré la casa, la figura entre los árboles ya no estaba allí. En su lugar, solo el viento moviendo las ramas secas, como si la naturaleza tratara de borrar los últimos vestigios de un pasado oscuro. Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma, pero me reconfortaba saber que, de alguna manera, había ayudado a hacer justicia a aquellos que ya no podían buscarse a sí mismos. Si te ha gustado la historia y quieres descubrir más misterios como este, no dejes de darle me gusta al vídeo, dejar un comentario sobre lo que te ha parecido, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos reportajes terroríficos. Gracias por mirar y hasta la próxima, si tienes el coraje de volver.